Entonces comencemos por el médico tradicional. Bueno, no sé si les presenté a las dos compañeras indígenas. El médico tradicional Fernando Lozano, la líder Daisy Rico y la líder indígena Lilia Tavera. Entonces el médico nos va a hablar un poco sobre la cosmovisión, cómo se forma un indígena. Cuéntenos un poco sobre eso. Buenos días. Yo provengo de un resguardo indígena en el municipio de Collaima. Soy de los descendientes de aquellos pijaos que se aliaron con los españoles para combatir a los pijaos guerreros. A veces por estrategia pensamos que pasó así, porque el aniquilamiento venía para todos. Provengo de familia de médicos. Mi abuela era médica, que fue mi primera maestra, y mi mamá también fue médica, partera, mi segunda maestra. Ya cuando quedé solo, pues hacía parte del comité de salud del CRIT, donde montamos, conformamos, creamos una escuela para médicos debido a la poca presencia. Pero a pesar de que era poca la presencia de los médicos ancestrales, la persecución de la iglesia estaba muy fuerte todavía. Mi abuela me recordaba que aquel que no fuera a la iglesia, al menos el día domingo, era azotado. Lo cogían a juguete en la plaza pública de Natagaima. El que hablara pijao o en su defecto pronunciara muchas palabras, le cortaban la lengua. Conocí a algunos abuelos sin lengua por hablar pijao, algunas palabritas, o sea que, y además que en el Tolima estamos como muy central del país, ¿no? Entonces, algunas cosas permitieron de una u otra forma que los médicos se camuflaran. Mi abuela era médica, pero nosotros decimos era oculta, solo atendía a los familiares y vecinos y no decía que era médica, y para no quedar entredicho con la gente iba a la iglesia. Había que hacerlo porque si no puede ser hasta quemada, como decía que ha pasado años atrás. Entonces esos conocimientos, primero, todo parte desde el día en que uno nace. El día que uno nace, como la luna determinó el sexo, mujer que quede preñada en creciente tendrá varón, mujer que quede preñada en menguante tendrá mujer. Entonces se le hace la presentación a la luna si nace en la noche. Además de que ella designa el sexo, lo va a proteger de una enfermedad que nosotros le llamamos pujo por sereno. Entonces eso hace que no le dé. En ese momento en que se presenta la luna, se está ligando esa criatura al seno de la casa. Se da 3 vueltas saliendo por la puerta principal, así contra las manecillas del reloj, se da 3 vueltas para cuidarlo. Y si la partera o el médico que asiste el parto determina que ese niño es especial, hay un mensaje de la Madre Tierra que dice: no es normal este niño. Entonces al tercer día lo presentan al sol con el tabaco, la coca y el aguardiente. Antiguamente se usaba el chirrinche, un aguardiente hecho de forma manual, pero como estábamos en el centro fue prohibido y era encarcelado el que lo hiciera. Entonces con aguardientico, que con ese no hay problemas legales, taparroja. Y el que hacíamos nosotros le llamábamos tapetusa, porque tapaba con una tusa. Entonces el tercer día se presenta el sol con estas cosas y de ahí inicia el camino para ser médico tradicional. Entonces nosotros decimos: el médico nace, no se hace. El médico, propio médico, el que va a lograr llegar a trabajar la espiritualidad. El hombre está hecho de tabaco y coca, por eso se presenta con estas plantas y es caliente. La mujer está hecha de yuca y ají y es irritante. Esa forma de ver la mujer y de ver al hombre determina muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una herida o nos pica una culebra o la raya, no nos acostamos con la mujer porque se nos va a irritar y no se va a curar pronto, porque ella es irritante. Y a eso se debe que una mujer del parto no le damos gallina, le damos pollo que aún no pise, porque es irritante la gallina, la hembra. Todo lo que se raja al madurar es irritante.
Entonces, toda esta forma de ver el mundo es que hace que en nuestro pensamiento podamos sentir y obrar tal como lo hacían nuestros abuelos, porque aunque hayamos perdido muchas cosas, aún esa raíz ha seguido en los médicos especialmente, que de hace unos años para acá hemos logrado como sacar a la luz. Ya perdimos el temor a ser señalados como brujos o a ser señalados como maldadosos. En estos momentos somos los curanderos, somos los médicos ancestrales, ya tenemos una EPS y una IPS que está financiando la medicina tradicional en los consultorios en los municipios de Collaima, Natagaima, Ortega, Chaparral, San Antonio. Y allá nosotros vamos y hacemos presencia con nuestras plantas, curamos con animales, plantas, minerales y de forma espiritual con los espíritus de las plantas. Pero todo lo determina esa forma del mundo, porque la medicina tradicional va más allá de la atención, de la prevención o curación de enfermedades. La medicina tradicional es la que nos indica cómo debe ser el comportamiento con nuestros semejantes y con nuestra madre tierra. Es mucho más allá que un manual terapéutico. Es cómo pervivir a través del tiempo. Y nos indica de que nosotros nacimos con unas funciones y que cambie lo que cambie, esas funciones no pueden cambiar, porque es nuestra misión. Nosotros somos armonizadores, equilibradores. El día que el calor sea más que el frío, vendrán enfermedades calientes, y cuando el frío sea más que el calor, vendrán enfermedades frías. Y esa es la función tanto nosotros los médicos ancestrales como de todo ser humano. ¿Y cómo es eso de la brujería o la hechicería que practican allá en el sur del Tolima? Hay hechicería para bien y hay hechicería para mal. O sea, son hechizos que se hacen con plantas, con el agua, con algunas cosas, con algunas plantas que son bravas, tienen espíritu bravo. Pero fue la Iglesia Católica la que nos colocó el nombre de brujos, de brujería. La hechicería hace parte de la misma medicina. Aquí lo que cambia es la intención. Nosotros decimos que el amor es un embrujo. En el momento en que uno se enamora de alguien, le cambió la vida. Ya uno gira en torno a esa otra persona. Y eso es brujería, eso es lo que hace la brujería. Cambiarle la vida, el estado normal a la persona. Pero a veces se necesita para poder armonizar o para hacer justicia. Por ejemplo, cuando hay algunos compañeros que abandonan el hogar, dejando a una mujer con hijos, a veces hay que ayudarles para que vuelvan. Pero aunque nadie es dueño de nadie, tienen que responder. Esa es parte de nuestro trabajo. Cuando los grupos armados han violentado los territorios, ha tocado buscar la forma de que se vayan rapidito. Cuando a veces nos vean y no nos pagan, entonces eso se llama hacer justicia, pero no es brujería. Aunque hay una que sí mata. Allá se mata en 7 días con 7 sorbos de agua, facilito, pero cambia la intención. Hay que tener el poder. Además del conocimiento de cómo hacerlo, hay que tener el poder. Poder que adquirimos con el sol. Nosotros adoramos el sol, es nuestro padre, lo llamamos Ta, que significa procreador, y al viejo le decimos Tai Ta, que es segundo procreador. Tenemos el arco iris, con él adquirimos sabiduría. Hay que desnudarnos, por uno nos llamaban pijados porque nosotros todo era desnudo, ¿no? Por parte por el calor y otra parte pienso yo que ya que no nos hacía falta ropa entonces. En la época en que se hizo el trabajo decían que, algunos pijados decían que el arco iris hacía daño, que soltaba un orín que le hacía daño a las personas. Cuéntanos un poquito sobre eso. La mujer, ya les dije que está hecha de yuca y ají. Su máximo calor es antes del periodo, antes de la menstruación y antes del parto. Calor que pierde con su pérdida de sangre. Como el arco iris es hieloso, entonces ese hielo que bota, ese frío, va en contra del calor que está adquiriendo en su vientre. Y entonces el niño nacerá con epilepsia o mal de hora. Entonces pero se puede curar, se puede prevenir.
hay que sacar un machete y se corta en cruz 3 veces y la mujer puede salir como si nada. Bueno, aquí la líder Daisy, cuéntenos un poquito sobre los cuidados de la mujer y del niño según las prácticas que tienen en el sur del Tolima. Buenas tardes a todos. Ante todo, reciban un cordial saludo del Consejo Regional Indígena del Tolima. Para la organización es un privilegio que hayan tenido en cuenta todos los conocimientos de sus sabedores, representados en hombres y mujeres que aportaron a este documento tan valioso y a esta herramienta que servirá para fortalecer la cultura y las tradiciones culturales del pueblo pijao. En cuanto a los cuidados, como decía Fernando, tienen que ver también las fases de la luna. Entonces, la mujer en algunas etapas no puede serenarse, por decir algo, cuando está en estado de embarazo, porque la puede afectar produciéndole locura, ¿no? En cierta medida. Igual otros cuidados que tiene que tener es no frecuentar sitios como cementerios porque puede adquirir hielo. Ese hielo es transmitido al bebé y el bebé entonces nace en precarias condiciones, bebés delgados y sin fuerzas también para su nacimiento. De igual forma también cuidarse en la alimentación, de no consumir comidas irritantes como decía Fernando, porque pues va a afectar el bebé que está engendrado. Para los niños, pues los médicos ancestrales y las comunidades indígenas tienen ciertos cuidados, como es cuando la madre ya va a tener el bebé. En el parto, pues le dan ciertos tomas de plantas medicinales para ayudarles a tener un parto exitoso. De igual forma también tienen ciertas posturas dependiendo también la condición de la madre, que en algunos casos descolgados se apoyan con un lazo, otros acurrucados, o a veces en el agua. Entonces, dependiendo de la condición de la partera, asimismo ellas van a tener su parto. Cuando los niños nacen, la placenta, cuando el niño nace, pues lo ombligan, cortan el ombligo y lo como cauterizan con tabaco para protegerlo de los espíritus fríos que los puede afectar. De igual forma, ese ombligo cuando ya cae el ombligo, ya llega el tiempo de que el ombligo se desprende. Ese ombligo lo colocan dentro de un recipiente, un frasco de vidrio, lo marcan y lo entierran en un árbol frondoso cerca de la casa. Esto es para que el niño tenga pertenencia a su casa, a su territorio, a su comunidad. Cuando los hijos de pronto crecen, se van de su casa y no regresan pronto, las madres o las abuelas sacan ese ombligo, dan vueltas con el ombligo alrededor de la casa sacudiéndolo y dicen ellos por experiencia propia que a más tardar en 15 días ya tienen a su hijo de regreso en el hogar. La placenta también es llevada a las turbas, o sea, al fogón. La colocan ahí una vez ya hayan, pues ya llegan el proceso del nacimiento de la placenta. Otros cuidados con el bebé es protegerlo contra, como le decía, contra los espíritus a través de unos azabaches, dependiendo si es hombre o mujer, asimismo es el color, es azabache o es coral. Igual lo colocan en la mano, que me colabora ahí, en la mano derecha cuando es niño. Cuando es niña en la derecha, cuando es niño en la izquierda. Sí. Entonces, esto es para protegerlo también de los espíritus del agua como el moal, la madre monte, la madre de agua, porque estos espíritus les pueden producir el coco, que es una enfermedad que les da a los niños diarrea, y esto hace que los niños se debiliten y hasta a veces mueran, porque esto no es reconocido por los médicos occidentales.
De igual forma los niños se entangan hasta los 3 meses, o sea, se envuelven en pañales los brazos y las piernas para que el frío no entre por sus pies y no les produzca enfermedades propias de lo frío, de los espíritus fríos. Igual pues los niños indígenas pijados los amamantan aproximadamente hasta los 3 años. A los niños los amamantan más tiempo que a las niñas porque pues según la tradición las niñas que se amamantan por mayor tiempo pues desarrollan su sexualidad más pronto que los niños varones. Bueno, muchas gracias. A ver, la líder Dora Lilia, cuéntenos un poquito sobre la medicina, algún tema que a usted le llame la atención, que le interese de su pueblo pijao. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Yo soy el fruto de una familia pijao que se ha negado a desaparecer como pijao. Soy hija de una mamá pijao, una mujer pijao y de un hombre no pijao, por eso soy un poco mezclada, pero criada dentro de toda la cultura pijao y dentro de todo lo que hemos podido conservar. Mi comunidad se llama Las Mangas de Chimbá. Chimbá es una palabra que significa frente al otro y es una palabra que nos enseñó mi mamá. Mi comunidad está en medio de 2 cerros, está frente al otro. Soy hija de una mujer que su principal actividad ha sido liderar procesos para negarse a desaparecer como pijao. Por eso durante toda mi vida he sido líder de mi comunidad, de mi municipio, de mi departamento, y me he dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos en primera instancia del pueblo pijao y de los pueblos indígenas de Colombia. En este momento hago parte del Consejo de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en representación del pueblo pijao. Y también estuve a cargo de la Consejería de Mujer, Familia y Generación de la ONIC, trabajando todo el tema de mujer a nivel nacional con los pueblos indígenas de Colombia. Por eso ha sido mi principal actividad, ha sido ser líder y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Cuando hablaba Fernando y Daisy sobre las prácticas culturales que tenemos, sobre todo en el cuidado nuestro y en el cuidado de nuestra madre naturaleza, estaba acordándome mucho de mi infancia y de mi paso de dejar de ser niña a ser mujer y de todo mi proceso siendo mamá. Y pues cuando a uno le preguntan, bueno, ¿qué prácticas hay? Es muy fácil decir, empezar a leer un libro y a decir, pero es más fácil cuando uno las cuenta que cuando le pasó a uno, ¿no? Mi comunidad está en el municipio de Rovira. Inicialmente ustedes hablan de Rovira si hay comunidades indígenas o si el pueblo pijao está en Rovira y inmediatamente dicen que no, porque desafortunadamente no reconocen que hay municipios del Tolima donde hay pijaos, precisamente esos pijaos que se negaron a desaparecer. Y cuando hablaba hace muchos años con mi mamá, nosotros somos de esas familias de pijaos que se vieron obligados a coger río arriba para defenderse de los españoles, ¿sí? Entonces cogieron río Saldaña, Coello, río Luisa y se internaron en las montañas, y somos de esos pijaos de la montaña. Recuerdo mucho que cuando iba a tener mi primer periodo, mi mamá me bañaba con hierbas, muchas hierbas, la aventurosa sobre todo, y nunca me dejaba tomar nada que fuera ácido. Prohibido el mango biche, prohibida la piña, prohibido todo lo que fuera ácido, y las bebidas negras. Nunca me dejaba tomar eso. Siempre decía que para uno ser una buena mujer y tener una vida sana, tenía que cuidarse. Por eso, desde entonces, desde mi primer periodo hasta el momento, nunca hago eso, y tengo 2 hijas y tampoco lo hacen. Y hemos sido muy sanas.
Cuando tuve mi primer embarazo, mi mamá me sobaba el estómago para acomodar mi niña y siempre me decía que a los niños hay que estarlos cuidando. Yo tuve dentro de mi embarazo una pequeña complicación y los médicos occidentales a los que yo fui me decían que mi hija no iba a nacer bien, que se iba a morir, porque los pulmoncitos que según ellos los pulmones no le habían madurado bien, entonces que cuando ella nacía se iba a morir porque no podía respirar solita. Yo recuerdo mucho que yo llegué llorando donde mi mamá ese día, allá a la casa donde mi mamá, y le conté lo que me habían dicho. Mi mamá me calmó. Hay una plantita que se llama alegría, que se da mucho por las peñas, sobre todo donde cae mucha agua, donde hay naceros de agua, se llama alegría. Y yo recuerdo que mi mamá me dio una agüita de alegría y me dijo, mamita, todo depende también del estado de ánimo suyo y de la fuerza que tenga. Siempre me hacía tomar agüita de alegría y me hacía sobar esas hojitas de alegría en mi estómago, en mi vientre. La niña nació y durante todo el embarazo ella me cuidó. Entonces me daba huevo tibio con ruda así, me tibia el huevo, le picaba la ruda chiquitica, la mestalla, eso sabe muy feo, pero igual. Eso me dio la fuerza en la placenta para que mi hija pudiera nacer muy bien. Me decía que si los pulmones no maduraran era porque tenía mucho frío, si había adquirido algún frío en algún lado. Hacía el raspado de panela, raspaba la panela, la colocaba en el fogón, ella se derretía y luego le echaba una copa de un poquito de aguardiente, chirrinchi no porque ya no lo podemos hacer, un poquito de aguardiente y luego echaba agüita y eso me lo hacía tomar caliente para sacar el frío. Hoy, si ahorita viene mi hija, la van a poder ver. Nació mi hija muy bien, muy alegre, es una niña que es muy alegre, muy simpática. Y durante el periodo de mi dieta, como llamamos nosotros la dieta, fueron 40 días que mi mamá me cuidó, 40 días cuidada con la cabeza amarrada para que no cogiera frío en la cabeza y evitar una posible locura, no exponerme ni a la luna ni al sol y el cuidado alimenticio siempre. Entonces es como cotidiano eso y es muy fácil uno poderlo decir cuando lo ha vivido y cuando aún lo vive, ¿no? A pesar de que yo llevo mucho tiempo sin estar 24 horas en mi comunidad, mi ombligo también está sembrado en mi placenta, donde yo nací. A pesar de que llevo muchos años casi fuera de la comunidad, que no estoy 24 horas allá, cuando yo llego a mi comunidad y piso el suelo, hay como una conexión. Es algo extraño que yo creo que Fernando lo ha experimentado, o muchas personas lo han experimentado cuando llegan y pisan el suelo y hay una conexión entre la tierra y usted, y entonces es cuando uno dice, llegué a mi tierra y estoy seguro, o estoy segura, ¿sí? Y pasa mucho cuando uno dura periodos largos fuera de allí. Yo cuando del CRIT me dijeron que me habían delegado para venir. A mí me dio mucha alegría porque yo conozco el estudio que hizo la señora Hortensia, lo leí en máquina, cuando lo transcribieron a máquina, de escribir, y estaba en hojas grandes. Está en el CRIT, así, en unas hojas grandísimas y a máquina. Y yo lo leí. Y yo sé, como decía la señora Hortensia, que el fundamento del programa de salud, el de educación y el de todos los programas que han surgido en el mundo, inclusive el agroecológico, tiene mucho que ver con la investigación que hizo la señora Hortensia. Lo mismo que un diccionario que una vez impulsó el CRIT como Voces y Modismos Pijaos, y fue recopilar todas esas palabras que aún usamos en nuestra cotidianidad y que realmente son pijaos y que realmente aún utilizamos, ¿sí? Entonces a mí me dio pues mucha alegría y realmente me dio muchos nervios tener que sentarme aquí con la señora Hortensia a presentar el libro. Yo decía, bueno, ¿y yo qué voy a decir? Pero igual ha sido muy importante también para
las comunidades indígenas del Tolima, pero sobre todo para nosotros que ejercemos el papel de líderes, saber de este estudio, conocerlo, para mí ha sido muy importante porque reafirma también mi condición de indígena y reafirma también que el aspecto físico no lo es todo, que uno tiene que ser indígena de alma, de corazón, de sentido, antes que de lo físico, porque en todos estos años yo he encontrado a muchas personas indígenas pijaos que físicamente son indígenas, pero que realmente uno va y pregunta, oiga, ¿y usted qué comunidad es? Yo no soy indígena, pero tiene el aspecto. Entonces yo decía, ¿yo qué haría? ¿Cuánto no haría yo con ese aspecto físico y con todo lo que yo soy? Eso es lo que les quiero compartir y muchísimas gracias. Muchas gracias. Me emocioné. Me emocioné pues con esas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, ya son las 12:30. Es más de las 12:30. Si por parte de los asistentes hay alguna pregunta aquí para el médico tradicional y para las dos líderes, ellos están dispuestos a escucharlos, a responder sus inquietudes. Entonces, pues, el espacio está abierto para ustedes. Nosotros, pues los médicos ancestrales no es que seamos tan católicos. Nosotros somos politeístas. Tenemos a Lulumoy, que es el dios de la justicia y la sabiduría. Tenemos a Locombó, que es la diosa del tiempo y la prosperidad. Tenemos a Ibamaca, que es la diosa de la protección. Y tenemos a nuestro dios de la guerra, por eso el Pijao era guerrero, o somos guerreros, Guimbales. Nosotros siempre hemos invocado a nuestros dioses. Mucha gente va a la iglesia. Pues allá se adora, vuelvo y digo, traen esa ley que impuso la iglesia de que el que no fue a la misa era castigado y les pegaba la policía, el ejército, allí en la plaza, más que todo en la Tagaima. Entonces, pues, pero hubo un caso en la Tagaima donde allá el San Juan y el San Pedro eran con el solsticio de verano, que arranca el 21 de junio, primero se empezaban los vientos, y hay una diosa. Esos 4 dioses que les mencioné son los dioses que sostienen el mundo. Hay otros dioses que están dentro del mundo, afuera del mundo, con nosotros, que está la diosa de las tormentas, de Ibanasca, y esa era la mujer del trueno. Pero como hay una diosa del tiempo y la prosperidad, entonces los vientos vienen con Ibanasca y había que hacerle harto ruido. Pero como la diosa del tiempo y la prosperidad se relaciona con la producción,
Entonces se hacía un muñeco llamado Pericles, que lo llamaban los españoles, nosotros le decíamos Taitapuro, y se subía al cerro de Pacandé y se echaba a rodar. El que llegara primero que el muñeco a la falda, ese podía sembrar porque le iba a ir bien. El que llegara después no sembraba, era como un rito. Pero eso se iba desde el 21 de junio hasta el 1 de julio más o menos. Resulta y acontece que al llegar los españoles, entonces ya le colocaban el San Juan y el San Pedro, pero en honor a esos dioses nuestros. Dicen que hicieron, detrás del muñeco que hizo un padre llamado apellido Cuenca, que hicieron a San Juan, ahí metieron al Taitapuro. Y por eso fue castigado, jueteado y encarcelado el sacristán que se prestó para hacer eso. El sacristán era indígena. Entonces, entre el muñeco del San Juan, metieron al Taitapuro para seguirlo adorando. Y cuando el cura descubrió eso, entonces lo castigaron, dicen que le dieron 8 días dándole juguete amarrado ahí en la plaza. Que la religión de nosotros somos politeístas, nosotros adoramos todo. Yo, para adquirir sabiduría, adoro el arco iris y le agradezco cada uno de los colores que me regala. Para acrecentar el amor hacia mi gente, entonces yo adoro la luna cuando está en menguante, y la luna llena, ahí todo se cierra y todo va de arriba hacia abajo. Entonces, cuando empieza la menguante, nosotros curamos lo que son las hernias, todo aquello es sellar, porque todo se va cerrando. Entonces, para el amor, nosotros la tomamos grande, la absorbemos y nos dicen, están adorando la luna, pero lo que estamos adquiriendo es ese poder. Nosotros adoramos las estrellas porque cada uno de nosotros tiene una estrella. El otro yo, Atiesia. Yo manejo lo del sol, la luna le decimos Taiba, y cuando está grande en llena, Taibana. Al arco iris Chucuy y el viento Guaira. O sea, esto nos lo enseñaron nuestros abuelos que eran médicos, porque nosotros en cada uno de los rituales recreamos la construcción del mundo. Entonces nosotros, aquí donde está, el mundo está hecho de capas. Son 5 capas. La capa más profunda, donde están los dioses del principio del mundo, los que sostienen el mundo: Lulumoy, Gimbales, Locomboy, Huamaca. La siguiente capa es donde están todos nuestros espíritus: el Moal, la Madre Monte, el Poire, el Duende, la Candileja, la Llorona, la Sombrerona, la Madre de Agua. Y de pronto uno que me escapa por ahí. Y las almas de nuestros difuntos. Y la tercera capa, esas 2 capas, es la quinta y la cuarta, las 2 primeras, ¿cierto? Y vienen de abajo hacia acá. Las otras 3 capas son las que van de aquí hacia allá, pero vienen de arriba, de la fuerza del sol. Entonces la tercera capa es donde está el hombre, donde estamos nosotros con todo lo que tenemos en nuestro entorno. La cuarta capa es donde está la luna, el arco iris, el trueno, el viento. Y la quinta capa donde está el sol y las estrellas. Ahí no aparece Dios, ni Jesucristo, ni los ángeles, ni nada de eso. Aparece en nuestro mundo. Entonces somos católicos por obligación, pero indígenas de nacimiento. En nuestra sangre va lo indio, esa creencia, esa fe. Y es a ellos quien invocamos en los rituales. Los sitios sagrados. Hay un semidios que se enamoró de una diosa, según nuestra leyenda, Nacuco, y fue el ordenador del mundo. En Ortega hay unos cerros que llaman avechucos, y los cuida el trueno. Ahí habita el trueno, y ahí emergen nuestros dioses. En el cerro de Pacandé, entonces, habita Ibanasca, la diosa de la tormenta, que fue la mujer del trueno, y no se entendieron, entonces por eso lo pusieron distantes. Y cuando se une el trueno con el viento, se forman las grandes borrascas, y entonces nosotros tenemos que apartarlos. Se apartan con tabaco, soplamos tabaco y hacemos ruidos, pero también con ruido hacemos llover, y con ruido alejamos lo malo. Y en el cerro, en la serranía de Calarma, entonces habita el arco iris, Chucuy, y ese es nuestro gran territorio. Eso lo dejaron los reyes de España después de la conquista, en una escritura, la 657, ¿no? Que está aquí en Bogotá, de acuerdo.
está registrado el Gran Resguardo del Sur de Tolima. Y legalmente nosotros nos afianzamos ahí, porque aunque yo esté aquí, tengo mi territorio allá. Quisiera preguntarles algo, y es que, digamos que yo tengo un concepto también muy cerca a este tema, de la Universidad Distrital, y que estuve un poco en el acercamiento. Entonces mi pregunta, una pregunta para la parte y otra pregunta para los médicos. La pregunta primero para los médicos es, digamos, el acercamiento que se tiene hacia las plantas, ¿no? Por ejemplo, tú me hablas de tabaco, me hablas de coca, ¿sí? Si uno se pone a pensar, esas plantas también están presentes en otras comunidades indígenas, digamos que la mayoría de las sierras, En todas están como presentes. Entonces, de pronto la pregunta es, hay otras plantas también de poder que traen sabiduría a las comunidades. Entonces quisiera preguntar, ¿qué acercamiento tiene la comunidad a la planta que es el remedio del yagé? De pronto se me puede hablar un poquito cómo se le acercamiento. A ver, nosotros el yagé lo utilizan en la selva, ¿no? Y allá ocupan la coca, y ocupan el guarumo, ocupan otras cosas también. Pero nosotros, a ver, todo esto tiene que ver es con la cosmogonía, su origen. Si uno como hombre está hecho de tabaco y coca, otra planta lo puede afectar. Además, el yagé no se da en nuestra tierra, entonces nosotros somos más dados a utilizar lo nuestro. También empleamos como una hostia que se da en el guarumo, blanquita, que es cal, pero como eso va en contra de nuestro pensamiento, entonces no lo usamos. Lo pijao proviene de eso, de esa forma de ver el mundo, porque todo lo que contenga cal va en contra de la naturaleza del hombre. ¿Sí me van a entender? Entonces baja lo macho. Entonces no se consume nada que contenga cal para seguir siendo fuerte. Entonces nosotros no tenemos acercamiento con otras plantas, más que todo con la coca, el tabaco y eso. Hay plantas con las que llevamos, pero no, esa son las suertes nuestras, porque nosotros como hombres estamos hechos de eso. Y la mujer está hecha de yoqueají y le corresponde la huerta. Por eso las mujeres cuando bailaban o cuando bailan, en sus faldas antiguamente llevaban lo que se sembraba, porque la falda representa la huerta y es la mujer quien usaba. Y usted va a una vivienda indígena y está la casa, quien manda en la casa es la mujer, y la huerta ahí para abajo, que es la representación de la mujer. Y se bailaban para el San Juan y el San Pedro, que era cuando sacaba a lucir todo lo que se había cosechado, en honor a Locombó y a Ibanasca. Alguna vez cuando me acerqué a una comunidad indígena en Putumayo, lo primero que me dijo el taita es: usted está enfermo de tristeza. Entonces, digamos, para las comunidades occidentales, si vivimos en Bogotá o si usted donde vivimos, si estoy enfermo de tristeza, lo van a creer como loco, pues eso cómo se cura. Entonces, mi pregunta es esa: digamos, la cosmovisión del indígena no ve el cuerpo como una máquina, no ve el cuerpo como algo separado, sino también ve el cuerpo, el espíritu y ve la mente también. Entonces, por ejemplo, la pregunta que tengo es: ¿cómo desde esa comunidad se cura a las personas de tristeza? Primero que todo, todos tenemos 18 espíritus. Todos, tanto ustedes como nosotros. Cada espíritu gobierna, hay un espíritu que gobierna sobre los otros, y es lo que determina la personalidad. Usted va a decir, hay ambiciosos, es porque hay un espíritu de la ambición. El codicioso, el rencoroso, el flojo, el trabajador, todos esos espíritus, el enamorado, todos tienen espíritus, son 18 espíritus. Y cuando uno gobierna sobre los otros, hace que determine su personalidad. Pero para adquirir la mayoría de edad, en nosotros los médicos, no es a los 18 años, es cuando usted logra armonizar y equilibrar sus 18 espíritus. Cuando usted logra equilibrar sus 18 espíritus, entonces va a ver lo bueno que hay en lo malo, pero lo malo que hay en lo bueno. O sea, empieza a ver las cosas de una forma diferente.
y va a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Y es ahí donde usted empieza entonces a curar eso que tú dices. ¿Cómo no permitir que la tristeza mande sobre los otros 17? Y se llama armonía, equilibrio. Nosotros lo hacemos con el tabaco. Lo que pasa es que el tabaco hay que adquirir primero el ser amigo, digamos, y ser amigo del espíritu del tabaco. Bifuecae, se le dice al tabaco, el espíritu. Entonces te lo llama. No hay oraciones escritas, todo está en el poder del pensamiento y en la intención. Usted lo sopla y lo gira y lo llama. Venid a mí, espíritu del Bifuecae. Y empieza a pedirle. El tabaco no se lee, el tabaco se siente. Uno siente cómo está la otra persona. Y entonces ya el primer tabaco usted le dice cómo viene o cómo está. El segundo tabaco ya le muestra a usted qué hacer. Y el tercer tabaco le tiene que indicar de que todo está bien. Pero a veces yo he llegado a tener pacientes que con 29 tabacos en la noche no los he podido arreglar. Todo depende. O sea, lo básico son 3 tabacos por persona, para usted está, pero ahí para allá sigue el tratamiento. ¿Cómo manejarlo? Ahorita que hubo tantos paramilitares por los de Natagaima, donde mataban gente todos los días, 7, 8 diarios, y no los enterraban, sino que los botaban a los ríos, los desaparecían, los abrían aquí, le echaban piedras. Mucha gente se enfermó, no de tristeza, pero sí de nervios, y también tristeza, saber que le mataron a los familiares y no lo encontraban, que lo echaban al río con piedras amarrados y no sabían en qué parte. Eso fue duro curarlos, tratar de ayudarlos. Esa planta que dice aquí la compañera Dora se llama alegría precisamente porque ayuda. Pero también hay que partir de que es un desequilibrio emocional, ¿cierto? Entonces hay que bañarlo. Hay una planta que se llama Subicogé y otra que se llama Raza con todo, y se baña con los tabacos. Hace hierro y se baña de pie a cabeza, martes y viernes 9 baños, y hace que restablezca emocionalmente su cuerpo, que elimine todo lo que venga de afuera. Pero hay que hacer el trabajo, hay que fumar tabaquito, hay que soplarle aguardiente, hay que quemarle vira con poquita ropa, porque eso es sin ropa. Por eso lo llaman pijado, porque nosotros todos lo hacemos desnudos. Entonces, no, yo todo traigo cubierto. Me preguntan por traje tradicional y no quítame la ropa y quiero con esto. Yo quería hacer un comentario. Mira, hay una cosa que tienen los pueblos indígenas y es que cada uno tiene su cosmovisión, su cosmogonía. Pero pues que la esencia de los pueblos indígenas casi es la misma, ¿no? O sea, hay unos principios que es el equilibrio, la armonía, que eso es general para todos los pueblos indígenas. En el caso de los pueblos, por estar ubicados geográficamente, pues cada uno tiene sus particularidades. En el caso del pueblo Pijao, la coca se usa más, y yo diría que en todos los pueblos se usa más para protección. La coca es una planta que protege. De eso la mayoría de los pueblos tienen la coca como una de sus plantas medicinales importantes, ¿sí? Es más para proteger. Mi papá me decía, si usted lo que usted no conozca, por favor déjelo quieto, ¿sí? Y hay una cosa que hay que aplicar, y es que cuando usted no conoce las cosas, usted no tiene que irse como a experimentar o a tocarlas, ¿sí? No todo, como decía Fernando, no todos los médicos son médicos, no todos nacen para ser médicos, ¿sí? O sea, un médico nace, no se hace. Y en estos tiempos la mayoría de los médicos están haciendo, no han nacido. Entonces, lo que yo digo es que usted debe tener mucho cuidado, sobre todo con esos médicos que manejan el yagé, porque si usted va al Putumayo, los médicos que usan el yagé, ellos no le están diciendo a usted, oiga, venga, tome yagé. Oiga, venga, tome yagé, no. Usted tiene que buscarlos y encontrarlos para que realmente se sienta seguro de que va a tomar yagé. Es como la invitación a que primero conozca,
que primero conozcan los pueblos, primero conozcan por qué lo hacen y si realmente lo hacen para bien, ¿sí? Porque nosotros estamos en un mundo donde la mayoría de los pueblos ya estamos muy aculturizados, tenemos muchos resabios, hemos aprendido muchos resabios y de los malos. Entonces hay que tener cuidado con eso, no todos los médicos son médicos, ¿sí? Y hay una cosa y es que todos los pueblos tienen como base fundamental algunas plantas que también hay que saberlas utilizar y quién las puede utilizar, no todo el mundo las podemos utilizar. Pero en sí hay una conexión, es algo complejo, ¿no? Porque si uno se pone a mirar todos los pueblos indígenas, hay una conexión entre lo espiritual con todos los pueblos indígenas, pero eso solamente se conoce con el tiempo. Hay una pregunta que hacía allí el compañero sobre todo las cuestiones religiosas, y es que a los pijados lo que hicieron fue satanizarnos todo lo que ha sido nuestra cosmovisión, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros creíamos lo satanizaron. Entonces por eso nos pusieron brujos, por eso nos pusieron a celebrar el San Juan y el San Pedro, en lugar de lo que teníamos que hacer. Entonces lo que nosotros hicimos fue adaptarnos a eso. Y el pueblo pijao en todo el tiempo es adaptado a formas de vida que nos han llevado a las comunidades, por estar estratégicamente ubicados en el centro de Colombia y ser una zona estratégica para todo, nos han llevado formas de vida, y nosotros que nos hemos negado a desaparecer, lo que hemos hecho es adaptar esas formas de vida a nuestra vida, para negarnos a desaparecer. Eso era mi comentario. ¿Cómo ha sido, cómo fue, cómo es actualmente la posición de la mujer y en qué ha consistido tu trabajo? Ya que anteriormente comentabas que trabajabas con las mujeres, entonces quisiera saber. Bueno, ustedes si escucharon a Fernando que dijo que no, fue la señora Hortensia, donde en su aparte decía que la mayoría de las mujeres somos las que tenemos el conocimiento en las comunidades, porque realmente somos las que transmitimos la cultura, ¿sí? Hay una cosa que les cuento, y es que mi mamá me contaba que hay muchas cosas que ella no sabía porque la abuela no se las contaba. ¿Por qué no se las contaba la abuela? Porque la idea de la abuela era protegerla, ¿sí? Por todo lo que le decía, por todo lo que fue la culturación del pueblo pijao y todo lo que fue la conquista, que fue muy dura. Yo creo que fue de los pueblos que más les dio lidia a los conquistadores, ¿sí? Porque somos todavía muy guerreros. Entonces, para protegernos, las mamás no transmitían ciertas cosas de la cultura, era lo que me decía mi mamá. Entonces, por eso fuimos perdiendo la lengua. Las mamás no le hablaban en idioma a los hijos para protegerlos, ¿sí? Las mujeres siempre hemos tenido un papel fundamental dentro de la cultura, dentro del pueblo pijao. Somos las que transmitimos, somos las encargadas de la huerta, ¿sí? Y en la huerta se da lo básico, que es el alimento de la familia. O sea, somos las que sostenemos la familia. Debería haber sido durante todo el tiempo conservar como lo fundamental que es de la cultura, y que es el equilibrio y la armonía, ¿sí? Deberíamos ser muy equilibrados, pero realmente, como les digo, nosotros hemos aprendido muchos resabios y de los malos, y toda esa posición que ahorita tenemos dentro del pueblo indígena de estar en un lugar menor al del hombre, eso fue algo que aprendimos de toda la conquista de los españoles, ¿sí? Pero en realidad la mujer juega el papel más importante dentro de la familia. La mujer es la que realmente sostiene el hogar, la que va a la huerta a traer el cachaco, la que cultiva lo básico de la comida. Desafortunadamente en este momento, a hoy, la situación de las mujeres indígenas es muy complicada, no solo para el pueblo pijao, sino para todos los pueblos de Colombia.
todo el tema de Colombia, del conflicto armado. El conflicto armado es quien más ha golpeado a las mujeres en Colombia, porque los grupos armados tienen como estrategia, como han venido siendo desde la conquista hasta ahora, la estrategia fundamental es llegar a violentar. Y a las primeros que violentan es a las mujeres, porque es un arma de guerra, ¿sí? Usted violenta a una mujer y usted vuelve a una comunidad vulnerable. Usted entra a una comunidad y viola a las mujeres y inmediatamente vuelve a la comunidad muy vulnerable. La comunidad le da mucho miedo porque no saben cómo reaccionar. Entonces es la oportunidad que tienen los grupos armados para controlar el territorio, ¿sí? Y en este momento es lo que está pasando, a pesar de las denuncias que se hacen hace ya varios años de cómo es la situación de las mujeres. Todos los días hay mujeres violadas, todos los días hay mujeres asesinadas. En estos últimos años se ha incrementado mucho el asesinato de mujeres indígenas, tal vez porque ya los hemos denunciado, porque antes no se denunciaba mucho, pero ahora se denuncia. Y la situación de pobreza y de empobrecimiento es lo que más ha colocado a las mujeres en desventaja. Las mujeres están muriendo de desnutrición, no están pariendo hijos fuertes, y eso ha hecho que los pueblos indígenas cada día seamos más poquitos. En las comunidades indígenas somos más poquitos, ¿sí? Y curiosamente pasa algo igual a lo que pasó en la conquista, ¿no? Las mujeres, para proteger a sus hijos, los sacan del territorio, los aíslan de todo su contexto cultural. Y lo más complicado es que no hay políticas públicas encaminadas a enfrentar ese problema. El gobierno hace caso omiso a las denuncias que se hacen, no hay un compromiso real para que las mujeres indígenas realmente sean atendidas en sus necesidades. ¿Hay otra pregunta de alguno de los asistentes? ¿Cómo cree que esta publicación que nace, digamos, de ustedes y que toca el cuerpo digamos, ha puesto a consideración del público en general, puede beneficiar, digamos, la prolongación de su cultura? Y si el instituto quisiera, digamos, ayudar aún más para que sus tradiciones permanezcan, ¿cuáles serían ese tipo, digamos, de criterios o necesidades de las cuales ustedes, a través de un libro es un mundo en el que toda persona conoce, digamos, diferentes formas de ser? Entonces, ¿cómo pudiera el instituto poderles colaborar en la preservación de sus tradiciones? No solo en medicina, sino de todas sus culturas en general. Bueno, este libro, como lo decía yo ahorita, es una herramienta estratégica para dar a conocer tanto a la población indígena como a la población no indígena las costumbres, usos y la cultura de los indígenas Pijao del Tolima. ¿Cómo fortalecerlo? Lo que pasa es que, como se comentaba, ya se ha perdido de pronto, o no se ha perdido, se ha debilitado el sentido de pertenencia de los jóvenes, niños, a su cultura. Entonces, un mecanismo es, a través de esto, darlo a conocer en las instituciones educativas, en los colegios y universidades, que sea este y otros mecanismos que sean como más a nivel, por decir algo, de primera infancia, porque es en esta edad, en la primera infancia, donde los niños adquieren su identidad cultural, como lo decía Dora, como la adquirió ella, desde el seno de su familia, en cabeza de su madre. Para la organización CRID y para las otras organizaciones indígenas que se encuentran en el departamento del Tolima,
un apoyo grande sería a través de la construcción curricular que ya han adelantado las organizaciones, que ya tienen currículos propios desde preescolar hasta séptimo, pero que lamentablemente no se tiene el apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación de publicar estos documentos para implementar la educación propia en comunidades indígenas, con énfasis en lo propio, en la cultura. Entonces reposan allá en la organización los módulos de preescolar con su cosmovisión, cosmogonía, con asignaturas como vida y armonía, donde el médico tradicional es el gestor de todo este conocimiento, pero que las organizaciones están en esa lucha y gestión permanente de conseguir recursos para poder visibilizar e implementar en estos niños, jóvenes y adultos esta educación que está ahí ya construida por quienes, construida por docentes tecnoeducadores, construida por autoridades tradicionales indígenas, construida por sabedores indígenas, por médicos ancestrales. Entonces esto se ha hecho de una manera conjunta y desde el seno de las comunidades, ¿cierto? Entonces el apoyo sería ese, ¿no? El poder de pronto contar con un apoyo para poder implementar esto, hacer la producción de este material que se encuentra ahí. De igual forma hay otro material, como lo decía Dora, por decir algo, de vocablos que la misma señora Estrada hizo allá en la organización, que reposan en la organización, pero que lamentablemente las organizaciones son organizaciones sin ánimo de lucro, que no tienen patrimonio propio, que dependen de recursos de donaciones para poder plasmar, así como se plasmó en este documento, que es de fácil acceso y de difusión a las comunidades indígenas. ¿Otra pregunta o ya damos por concluido? ¿Ya? Bueno, pues solamente me resta agradecerles aquí a los líderes indígenas, a Dora Lilia, a Fernando y a Daisy, habernos acompañado en este lanzamiento del libro, y a las personas asistentes, al Instituto Caro y Cuervo, a todos los que están aquí. Y pues los invitamos a que conozcan las tradiciones y la cultura del pueblo indígena Pijao. Esto es apenas una pequeña muestra de todo ese acervo de conocimientos que ellos tienen de su medicina. Aquí el médico tradicional, que él me decía hace un rato que no, que no debería llamarse médico, debería tener otro nombre, ¿no? Me hablaba de una cantidad de usos y de costumbres medicinales importantísimas que tienen ellos allí. Entonces, pues esto es un paso, es un comienzo en dar a conocer que el pueblo indígena Pijao del sur del Tolima no está vivo todavía, permanece vivo a pesar de que su lengua ya no la habla como tal, pero permanece vivo en sus costumbres, en su cultura, en sus tradiciones. Muchísimas gracias por la asistencia a todos.